gracia que tiene es que el concepto de módulo no lo has respetado. Decirse que cuando hablamos de módulos es que todas las piezas son iguales. En naturaleza eso nunca sucede, que todas sean idénticas, ¿no? Hay pequeñas variaciones, ¿no? Pero cuando hablamos de una estructura modulada es porque toda esa estructura está formada por módulos y esos módulos son iguales. Eso es como punto de partida. Luego, lo que tú has hecho es empezar a pensar que los módulos no son iguales. Claro, tú puedes decir, no son iguales, los has estirado, los has deformado, ¿no? Tú puedes decir, bueno, es que a mí me ha gustado estirarlos y deformarlos. Vale, pero entonces estás jugando con varias familias de módulos. Y eso tiene otra manera de jugar. Aún así, esta imagen que tú has puesto es una imagen fantástica y muy sugerente. Pero te has saltado un poco la regla, la torera, que tampoco está mal que lo hagas. Pero, es decir, has jugado con varias familias de módulos distintos. Porque aquí que veo, espera, no, a lo mejor estoy metiendo yo la pata. Hay tres familias de módulos, ¿cierto? Sí. Hay unos que son picudos para arriba, otros medianos. Es decir, esta sería la combinación de las tres familias. Correcto. Vale. Que pedían escalarlos. De acuerdo. Entonces, la familia grande es la que es más picuda. Sí. Y la otra, la familia. Vale, de acuerdo. Entonces, vamos a establecer como dos líneas, ¿no? Una es lo que se debería haber hecho y lo que tú has hecho. Lo que tú has hecho está muy bien, pero ¿qué es lo que se debería haber hecho? ¿No? Partimos de una familia, la que sea, que tiene todos los módulos iguales. ¿Vale? Que son todos, por ejemplo, la familia de abajo, la que es más. Y la segunda familia tenía que ser igual que la primera, pero un poquito más pequeñita. Y la tercera familia tenía que ser igual que la segunda, pero un poquito más pequeñita. Tú, en cambio, lo que has hecho es colocar los módulos. Hay tres familias de módulos, unos son bajitos, otros medianos, otros altos, pero la relación de escala en tamaño que hay entre las picudas y las bajitas es muy grande, muy grande. ¿Qué es lo que te pasa? Cuando lo ves así en esta imagen que tienes ahora mismo, sí que se ve que como que no acaban de formar una unidad, porque la relación de escala es muy grande. Es decir, entre la pequeña y la grande. Pero cuando te pones de costado, entonces la imagen es muy sugerente, ¿no? Entonces, en la naturaleza, cuando hay una familia de módulos y necesita crearse otra familia de módulos, esa segunda familia tiene que jugar con la primera. Es decir, hacerse más pequeñita y acomodarse a la primera. Y en la tercera familia, esa tercera tiene que hacerse más pequeñita y acomodarse con la segunda. ¿Qué es lo que pasa aquí? A ti en esta imagen, que cada una de las tres familias parece que juega un poco a su juego, no se acomoda a las otras de al lado. Dice, bueno, yo soy la familia picuda y soy muy grande, me pongo entre medias de la familia de en medio, que es menos grande, y luego me pongo entre medias de la familia pequeña. Cuando lo ves de lejos, te das cuenta que las piezas no están ensambladas por ese exceso de escala. Pero sin embargo, cuando te pones por debajo y las miras así, queda un espacio preciosísimo. Es decir, que tú te has saltado un poco a la torera las reglas de la modulación, pero sin embargo ha quedado muy bien. O sea, que eso también tiene su lectura, ¿no? Es decir, bueno, a veces saltándose las normas también se pueden conseguir cosas interesantes, ¿no? No me pareció muy interesante el hecho de simplemente escalarlo, por eso quise deformarlo un poco, claro, evadir las piezas, digamos, en un corte. Justo lo expresé acá eso. claro, exactamente, ¿no? Invades. Sí, eso es. O sea, yo entiendo lo que has hecho aquí perfectamente, es muy interesante, pero te ha salido un pelo de lo que sería bio, en el sentido de que la regla bio, es decir, ¿por qué decimos que usamos la modulación? Porque siempre que modulamos algo es más barato, siempre, porque lo puedes estandarizar. Entonces todos los módulos son iguales, todos son estandarizables, todos son repetidos, pues sale más barato. Pues la naturaleza, siempre que puede, intenta que todos sus módulos sean lo más parecidos posible para que sea más, entre comillas, barato repetirlos. Es decir, cuando ves las hojas de un árbol, pues la diferencia entre la hoja pequeña y la hoja grande, la hoja que acaba de salir y la hoja más vieja, no es tan grande esa diferencia en cuanto a forma. Entonces intentan que todas las formas sean lo más parecidas posible. Eso ahorra materia y ahorra energía, ¿no? Si en la naturaleza cada módulo fuera diferente, pues eso gastaría mucha materia y mucha energía. Es decir, que normalmente los arquitectos no modulamos ni estandarizamos demasiado, ¿eh? Pero la naturaleza intenta modular y estandarizar todo lo que pueda. En tu caso, que has hecho tres familias de módulos, vamos a decir que la estética de lo que estás haciendo, o de lo que has hecho, es un poquito superior a la lógica bio, que intenta que todas las piezas sean lo más parecidas posibles. Pero vuelvo a decirte, aunque tú hayas transgredido esta norma bio, el resultado final es muy interesante, muy atractivo. Que decir que no está mal ni muchísimo menos, es muy atractivo. ¿Qué podrías hacer en la siguiente? Bueno, por ejemplo, aquí
Cógete esa imagen desde arriba, la imagen que ves la estructura desde arriba. Esa es, por ejemplo. Fíjate que aquí todas las piezas que tú has colocado están como, no sé si parece como dos pequeñas, una grande, dos pequeñas, una grande, dos pequeñas, no sé cómo están colocadas. Están colocadas, no sé si siguen una ley o no la siguen, no lo tengo muy claro. Pero parece que una está colocada una a la de la otra, la de la otra, la de la otra, ¿no? Una justo al lado, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasaría Sí, si en vez de estar colocadas una justo a la de la otra, estuvieran pues una montada un poco sobre la otra, así, intentando formar una unidad estructural más evidente que simplemente colocar una al lado de la otra? La deformación que has hecho es con rinos, ¿no? O sea, es decir, tú has cogido el modulito y le has estirado, ¿no? Lo has deformado, sí, quiero decir, esto no es una maqueta, sino que lo has deformado en el programa de ordenador. ¿Vale? ¿Cierto? correcto. Sí, Vale, en entonces, Sketch. claro, cosa buena que has hecho, pues que sigue una idea de ritmo muy, como si fuera una vía de tren. Vale, en ese sentido está muy bien, ¿no? Podrías pensar una alternativa. ¿Qué sucede si no meto todos los módulos en este rectángulo que parece que es una camisa que los cierra? ¿Qué pasaría si los módulos se montaran unos sobre otros? Esa sería otra historia. En ese sentido, si los montaras uno sobre otro no podían tener tanto tamaño, porque quizás se volviera la composición demasiado expresionista. Es decir, que, repito, por una parte, has utilizado la idea de modulación y estandarización, más o menos, como son tres familias distintas, podemos decir que hay tres tipos de módulos distintos, pero por otra parte, el concepto de escala o la relación de tamaño entre las piezas se te ha ido un poco. Hay algunas piezas que son muy grandes y otras son muy pequeñas. A pesar de eso, el resultado sigue siendo muy atractivo. Vamos a ver unas cuantas más. Y bueno, si querés podemos pasar Sí, a la sí, generación de estos sí, módulos. sí. Claro, Repetirlo, transformar en estructuras, digamos. esto es otra historia. Porque aquí parece como si hubieras montado una urbanización, ¿verdad? Eso, ¿qué es esa? ¿No? Claro, es una repetición de Claro, claro. un Vale, entonces, pabellón, eso es. una cosa rara. Claro, es una cosa que te has creado como si fuera una especie de forma estrellada, vamos a decirlo así, ¿no? Algunas estrellitas, algunas vamos a llamar de fórmula estrellada, ¿no? Algunas de ellas son más pequeñas. Aquí es un poco lo mismo, una más pequeña, otra más grande. Entonces, conceptualmente, ahora decir que hay un poco de modulación aquí, hay un poco, pero cada una de las estrellas que has hecho son muy distintas unas a otras. Y entonces, cada bloquecito en sí, cada piso es diferente. Ahora bien, como luego has cogido cada bloquecito y lo has repetido, entonces podríamos decir que cada bloquecito que has formado por 5, 6 o 7 pisos se ha convertido en un módulo que has repetido 9 veces o 12 veces, ¿no? Resultado de todo eso, pues has creado una urbanización modulada. ¿Qué ventaja? ¿Tú sabes lo que es la biofilia? La ¿Estás, biofilia, sí, estás acostumbrado a ese término? no, la verdad es que lo escuché solamente con vos y por lo que Sí. estuve averiguando, sos un pionero en eso Pues y es es muy que la interesante. biónica es una ciencia que analiza la naturaleza desde el punto de vista biotecnológico. Pero ha salido una línea bastante reciente que se llama biofilia, que su nombre confunde un poco, porque parece que biofilia es afiliado o asociado con lo biológico. Y no es del todo cierto. Bueno, biofilia consiste en llenar de vegetación un edificio. Cuanto más vegetación pongas en un edificio, mucho quiere decir. Estábamos hablando de Sí, la biofilia. La biofilia es una línea arquitectónica que básicamente es llenar de vegetación los edificios, hacer que los edificios sean una parte, la vegetación sea una parte de la arquitectura. Antes lo que se hacía era poner plantas en tiestos, porque la forma de los edificios pues no permitía mucho más. Pero ya un poco Le Corbusier ya hace muchos años se le ocurrió que podían ponerse jardines interiores. Bueno, pues en una evolución de ese pensamiento, la biofilia lo que hace es transforma las formas de la arquitectura, las habituales, para dejar enormes espacios que puedan ser colonizados por plantas de todo tipo, pequeñas, medianas y gigantescas. En ese sentido, lo que tú has hecho, como cada uno de los pisos de estos bloquecitos que tienen formas distintas, balcones distintos, todos esos lugares de altura diferente pueden ser colonizados de manera distinta por jardines. ¿Qué es lo que pretende también la biofilia? Porque cuando tú digas, me voy al parque, pues que no te bajes del edificio, te salgas del edificio, sino que vayas a encontrar parques y jardines dentro de tu propio edificio. Bueno, entonces hay muchos edificios ahora mismo que cuando tú ves las infografías no se ve el edificio, solo se ve la vegetación. Pues tú, el tipo de arquitectura que has intentado hacer es una sugerencia arquitectónica, porque solo son módulos plegados, podría estar en consonancia con esa línea
de la biofilia, esa línea de investigación arquitectónica, que buscan nuevas formas que puedan ser colonizadas por la vegetación de otra manera. Y por eso, cada nivel, para empezar, dentro de cualquier edificio biofílico, cada nivel es distinto del de abajo. Pues para que haya dobles alturas, para que la vegetación pueda colocarse de muchas maneras. Y luego hay muchas zonas de los edificios que Y eso de que hay... el concepto de biofilia está cambiando el modo de la arquitectura. De hecho, hay unos primeros indicios de eso en edificios donde dejan un pequeño espacio del balcón como maceta grande, súper Sí, gigante, para poner arbustos o algo. sí. El que inició esto se llamaba Ken Jeans, Y-E-A-N-G, Ken Jeans, que es un malasio, que K-E-N-Y-E-A-N-G, Jeans. Es el que escribió un libro que se llama Los edificios verdes, y sobre todo en los rascacielos que construía en Malasia, pues, como tú dices, que dejaba en las terrazas unas zonas muy grandes para que, como unos maceteros enormes, para que ahí se pudieran poner plantas y las plantas caían por el edificio. Bueno, esa idea de edificios verdes es la que fue la pionera, la previa de lo que hoy se llama biofilia. Entonces, este tipo de, vamos a decirle, pseudoarquitectura que tú has creado con estos módulos, podría ser el embrión de un edificio que pudiera ajustarse a esta línea de biofilia, ¿no? Esa es o sea que esta experiencia que tú has hecho con los pliegues, pues está bastante bien. Igual también el hecho de mirar, afinar el ojo para encontrar ese detalle que querés para abstraer y hacer Claro, arquitectura con eso es ahí el detalle. ¿Cómo haces para ir tan a fondo, no? claro. Ahora, también pasa que una vez que has llegado aquí, ¿esto qué es? Pues es una sugerencia, es un dibujo. Un dibujo que puede desencadenar un proceso. Proceso en el sentido de que bueno, pues ahora alguien va y te encarga una urbanización de edificios de 6 o 7 alturas. Bueno, y tiene un programa determinado. Ese programa es porque hay salones, cocinas, hay cosas en concreto del programa funcional de ese proyecto. Tú tienes esta imagen, que es un desencadenante, y luego la intentas ajustar a ese proceso propio de la arquitectura. Es decir, que para que esta imagen pueda evolucionar necesita algo que le es sustancial a la arquitectura, que es la función. Por ahora no tiene función, solo tiene forma. Entonces, claro, por eso no puedes evolucionarlo más. Pero en cuanto apareciera el concepto de función, bien porque sea una función como rascacielos, como esta que has hecho aquí, una función de hotel o bloques de bajita altura, pues entonces la función es la que te va a ir dando la lógica a las formas que has hecho. Todas las imágenes que construimos en Biónica, en cualquier... Me, Las sugerencias luego hay que desarrollarlas para una aplicación concreta en tu especialidad. Dime. me interesa mucho el hecho de la modulación y que se pueda encontrar en la naturaleza. Sí. Por ejemplo, justo hoy estaba escuchando de unos españoles, no recuerdo los nombres, pero que hicieron un proyecto para un pabellón hexagonal Ah, en la exposición de Bruselas y ah, fueron los primeros que usaron aluminio. ah. Ujú. No me acuerdo los nombres, ¿Hace tiempo? pero No me acuerdo sí, tampoco. ya es antiguo, es antiguo. Con decirte que fueron los primeros que usaron aluminio, los primeros españoles que usaron en aluminio para la construcción, Ah, pues según lo mencionaron en este podcast. no me acuerdo. No me acuerdo, ¿no? Ahora en un rato te busco el nombre y Vale, te lo muy bien, digo. pues sí, te lo agradezco. Si encuentras el nombre y me lo dices, a lo mejor yo los conozco y te... Bueno, Sí, en resumidas cuentas, ese trabajo que has hecho está muy bien yo te animo a que si te apetezca, pues te unas con nosotros. Creo que trabajas muy bien, tienes un control de la herramienta gráfica bastante bueno y siempre la biónica lo que no da son soluciones definitivas, lo que da son alternativas. Cualquier desarrollo de cualquier concepto biónico, ya sea el esponjamiento, el pliegue, cualquiera, ¿no? Llegas hasta un punto en el que tú obtienes imágenes, maquetas o dibujos o infografías, y esas imágenes son imágenes que desencadenan luego un proceso, ¿eh? O sea, que nunca la biónica nunca te va a llegar, bueno, como si tú dijeras, bueno, quiero hacer una mano biónica basada en la trompa de un elefante, ¿no? Vale, pues tú algo que, puedes analizar perdón, la trompa del elefante, puedes analizarla todo lo que tú quieras y dibujarla, pero tarde o temprano tienes que meterte en los sensores que sean capaces de presionar. Es decir, la biónica te da nuevos caminos, pero los tienes que desarrollar. Corrales y Molesun, Bueno, pero esto es del siglo ahí va. pasado. Del siglo pasado. Sí, 1958. Claro, Corrales y sí, Modelezum, pues era una pareja, pero no se identificaban por arquitectura modulada. Es curioso que en Pero aquí sí 1958, es. aquí sí, ese pabellón. ese pabellón, sí. Ese pabellón. Claro, es que en los años 60, claro, fíjate, 58, los años 60
proliferaba sobre todo la idea de que la ciencia podía ser el paradigma que nos iba a resolver y a eliminar todos los problemas al mundo mundial. Y lógicamente en esos años 58, en los años 60, la biónica nace en los años 60. Y todas las arquitecturas biomórficas de los años 60 participaban de esa idea de que la ciencia iba a ser el neoparadigma, nuevo paradigma. Luego, 20 años más tarde, pues aquello no fue tan así, ¿no? Pues todas las ciencias biomórficas o todo biónica cayó, hasta que ahora hace 15 años ha vuelto a resurgir. Pero Corrales y Molezoom, por ejemplo, aquí en España tenemos otro edificio muy conocido, que a lo mejor lo recuerdas tú, de Francisco Sáenz de Oiza, que son Torres Blancas. No sé si has oído hablar de ese edificio. Torres Blancas es un edificio que, para empezar, es muy mentiroso porque no son blancas, son gris, pero iba a ser de hormigón blanco, pero falló y salió hormigón gris. Y iban a hacer torres dos blancas, pero como costó tanto hacer una, solo pudo hacerse una. Tenía que llamarse Torre Blanca, pero se llaman Torres Blancas. Bueno, pues el edificio es pues esa línea que seguían los japoneses que llamaban metabolismo, que era, con la propia palabra indicaba algo como orgánico, ¿no? Pues ese organicismo propio, eso es Torre Blanca, que es torre gris, ciertamente, de hormigón gris, ¿no? Iban a ser dos. Bueno, pues con esa arquitectura es de las pocas metabolistas que ha habido aquí. ¿Quién han sido metabolistas en el mundo? Pues Kenzo Tange, por ejemplo. También en los años 60, el Kenzo Tange hacía unas ciudades que parecían árboles que se abrían así, las cosas increíbles. Todo eso, entonces Corrales y Molezoom, en estos años que tú me has enseñado, participan de esa idea organicista o metabolista de la arquitectura que años más tarde pues, fue sustituida por el posmodernismo, que todavía vivimos en esa especie de nostalgia neoclásica. Pero bueno, en fin, lo que tú has hecho está muy bien. Yo te animo a que sigas con ello y ahora yo voy a contarte otras maneras de decir, cómo se puede complementar esto que tú has hecho, ¿no? Cómo se puede ir por otras líneas un poquito diferentes, ¿no? Aunque tarde o temprano a los arquitectos tenemos que ponerle función y los escultores tienen que ponerle otra cosa, ¿no? Pero en el caso concreto de la arquitectura, eso que tú has hecho es lo llamamos un dibujo inspiracional, algo que te va a inspirar para otra cosa. ¿Qué falta en esa otra cosa? La función y el lugar, que es una cosa que es bastante importante. Cuando tú hablas de arquitectura y ya hables de qué lugar lo vas a colocar, en qué clima y en qué función, repentinamente eso que has hecho toma sentido y entonces ya puedes iniciar un proceso, un proyecto propio de la arquitectura. Es decir, que estaríamos en una fase que estaríamos llamando como de ideación arquitectónica. Ese sería lo que Como estamos aprender haciendo. el método también. Yo lo siento más como aprender el método de aplicar los pliegues y estas cosas. Tú puedes decir, me encargan unas torrecitas de vivienda. Bueno, pues empiezo a diseñar, que pongo unos cuadraditos, una por encima de otra, y empiezo a hacer unas torres de vivienda a la manera convencional. O digo, no, espera, voy a irme para atrás, voy a coger unas piecitas de papel, voy a plegarlas, voy a jugar con ellas, y aparece repentinamente una forma, pero una forma que está carente de función. Porque la primera alternativa sí es coger la función, cojo la función de un edificio y empiezo a colocar las piezas. Esto, sin embargo, es parte de una idea propia biológica que tiene que ver con intentar ahorrar energía y materia, puesto que hablamos de modulación y de repetición, y repentinamente en este proceso aparece una forma, pero la forma no tiene función. Tú lo que tienes ahora es unas formas muy bonitas, sugerentes, sin función. Ahora hay que meterle la función. Entonces, cuando le metas la función, los metros cuadrados y el lugar, esa forma se transformará en una forma arquitectónica.